¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Perdón por entrar tan tarde, un problema con el Zoom que se tardó un poco en restablecerse y yo no sé si tuvo algo que ver lo del apagón informático o no, la verdad, pero bueno, se tardó un poquito. Oigan, hablemos de la mentira procedente desde los medios de comunicación y que lamentablemente se ha vuelto norma, se ha vuelto parte esencial de una narrativa con la que se busca alcanzar cualquier tipo de metas. En otras ocasiones hemos platicado sobre la mal llamada objetividad periodística. ¿Por qué su servidor no cree en esta práctica o en este concepto? Particularmente para aquellos con los que no lo hayamos compartido, les explicaré rápidamente que es por el origen del mismo. La objetividad periodística fue impulsada, fue posicionada por los dueños de los medios de comunicación para evitar precisamente que hubiera un periodismo de investigación, un periodismo de fondo, un análisis, una opinión. Ellos tenían sí un discurso que en el papel parecía correcto de señalar solamente informa lo que ves, solamente informa lo que te consta, lo cual tendría que ver con la rigurosidad periodística. Sin embargo, cuando el reportero veía algo que al jefe no le gustaba, entonces el jefe decía, no, no va, va otro tipo de información o manéjalo de esta manera. Y cuando el reportero quería una opinión, entonces decían, tienes que ser objetivo. La objetividad muchas veces ha sido utilizada precisamente para incluso promover discursos de odio, para promover precisamente discursos tramposos. La objetividad ha sido utilizada para controlar la verdad. Esa es la realidad de las cosas. Sí, herencia de esa escuela norteamericana que tuvo una época sumamente gloriosa, particularmente de la mano del entonces New York Times, de la mano del entonces Washington Post, que eran realmente medios de comunicación críticos del poder, a pesar, por supuesto, de lo que esto significaba para los dueños de los mismos, que, como toda gente de dinero, pertenecían a la misma élite en la que se movían, no los integrantes de la clase política. Como no les gustó la libertad a los dueños de esos medios y sobre todo al poder no le gustó esa libertad que había, pues coaccionaron precisamente a los dueños, haciéndoles ver no que tendrían ciertas libertades, pero que se les acabaría en algún momento que tocaran al sistema. ¿Se imaginan ustedes que el New York Times tuviera el mismo nivel que antaño, cuando evidenció las corruptelas junto con el Washington Post de Richard Nixon, el famoso Watergate, ¿no? Cuando profundizaron precisamente en los informes alrededor de los distintos conflictos bélicos y que esto, por supuesto, llevó incluso a que la Suprema Corte de Justicia tuviera que pronunciarse por la libertad de expresión sobre el tema de la seguridad nacional. ¿Se imaginan una investigación de ese tipo actualmente con Clinton, actualmente con Barack Obama, actualmente con este Trump, actualmente con Bush Jr., el propio Biden? Serían criminales de guerra. Estos hombres han hecho peores cosas de las que hizo en su momento Richard Nixon. La diferencia es que en esa época la prensa no tenía el control que tiene ahora de aquel lado de la frontera y realmente también de este lado, cuando hablamos de la prensa corporativa, cuando hablamos precisamente de esa prensa de derecha, la prensa del capitalismo, la prensa que emana de los grandes corporativos, de las grandes empresas y que está ahí para defender precisamente sus intereses, siempre jugando no con la bandera de la libertad. En México nos hemos topado con grandes empresas grandotas, ¿no? Que durante mucho tiempo han tenido el control precisamente de la narrativa informativa. ¿Cuántas veces no escuchamos decir, lo dijo Jacobo? Y entonces a partir de ahí era como una garantía de la veracidad. Jacobo se había vuelto un garante de lo que era real o no real en este país, a pesar de que sabía perfectamente que era un hombre totalmente sometido al poder político. Pero la falta de opciones, el bombardeo, la manipulación como tal en una sociedad lograban etiquetar a un personaje que no pasaría la prueba del ácido en cuestión de ética como una voz cantante. Y así fue durante muchos, pero muchos años, a pesar de que hubo voces, claro, desde el periodismo escrito particularmente, porque en el periodismo electrónico era imposible que esto sucediera, hubo voces quienes cuestionaban directamente el poder de Zabludovsky y el poder, claro,
de los medios electrónicos, particularmente en esa época de Televisa, ¿no? Que era el ente dador completamente de cada uno de los espacios y que era el que regulaba literal, el que regulaba lo que se decía y lo que no se decía en este país y que tenía, por supuesto, un peso específico de gobernanza por la trascendencia y la dimensión de Televisa, muy por encima, por supuesto, del resto. Y es que a final de cuentas así funciona, por supuesto, los monopolios. Y Televisa monopolizó la verdad. Y con Televisa al poco tiempo, cuando llegó Televisión Azteca, sucedió exactamente lo mismo. Y después comenzaron a incorporarse estaciones de radio y comenzaron a incorporarse los diarios. Se empezaron a dar cuenta que era mucho mejor mentir, que era mucho mejor manejar la verdad de una forma que fuera su verdad, porque de esa manera no los enfrentaba con el gobierno federal, no los enfrentaba con los patrocinadores y mantenía cautivos a un cierto nivel de audiencia. Los medios de comunicación en México, hablo de los medios corporativos, más allá de las personas, hablo de los intereses de los dueños, han basado la mentira como parte de su línea editorial y mienten con una facilidad pasmosa, con una facilidad de verdad que tendría que llevarnos a pensar qué es lo que se está haciendo al interior de los mismos, qué tanto les interesan las audiencias como tal. Porque al que le mienten es a su audiencia, al que engañan es aquel o aquella que confió en ellos para aprender y sintonizar su noticiero, sus espacios precisamente de opinión. Ninguna de las personas que está frente a la pantalla es tonta o no está preparada o no sabe lo que está pasando alrededor de su espacio. Lo conocen perfectamente y lo acatan como empleados que son. Recordemos simplemente el tema de Loret de Mola y del montaje. Por supuesto que Carlos Loret de Mola sabía muy bien qué era lo que estaba ocurriendo ese día. Y tan lo sabía que fue una orden de Bernardo Gómez y Bernardo Gómez tenía la relación con García Luna y García Luna con Margolis. Y la orden era muy clara, llevar a cabo ese montaje. El punto es qué tipo de brújula moral tienes para aceptar algo por el estilo y quedarte tan tranquilo, sentado en esa silla, siguiendo dando noticias al otro día, incluso dando continuidad a ese tema cuando tú sabías perfectamente que era fabricado, cuando tú sabías perfectamente que estabas dañando la vida de personas inocentes. ¿Qué pasa por la cabeza de un Javier Alatorre cuando le pide a la ciudadanía ignorar las recomendaciones por parte del doctor Hugo López Gatell en plena pandemia? En una pandemia, dimensionemos, en una pandemia. Y todo porque así lo quiso tu patrón. ¿Por qué lo aceptaste? ¿Qué pensaste? Suelto esto, habrá gente que me haga caso porque hay gente que confía en mí, porque hay gente que me ve. Ajá. Y esa misma gente, se puede morir. Se pudo haber infectado de COVID. Pudo haber infectado a alguien y haberle provocado la muerte a alguien. Y así vives tan tranquilo. Al otro día sales a gritar nuevamente en las noches el nombre de tu noticiero con cualquier facilidad, con cualquier pasmosidad. Y todo porque tu patrón así te lo indicó. ¿Cuál es la brújula moral que llegas a tener cuando haces algo por el estilo? ¿Cuál es la brújula moral que tienes cuando te puedes sentar como Pedro Ferriz frente a un micrófono y comenzar a insultar a cualquier persona que piense distinto a ti? Y para insultarlos y tener la razón, utilizas incluso conceptos totalmente clasistas, totalmente racistas, que te pintan como parte de una generación informativa que despegó los pies del suelo y que se sintió parte de un Olimpo al que, por cierto, no pertenece ninguno de ellos. Porque, y me consta, los potentados siempre los verán como sus empleados, como sus perros, con todo el respeto para los perros. Y lo digo yo sabiendo que ustedes saben que yo adoro a los perros. ¿Y por qué hago esa alegoría? Porque tú tienes un perrito consentido, un perrito al que cuidas, al que proteges, al que le das cariño, pero sigue siendo tu perro. Tú sigues siendo el macho alfa de la manada. Y siempre pondré ese ejemplo de la película de Django, que me encanta, ¿no? En donde el personaje de este Jackson, ¿no? Es brutal.
El mayordomo, precisamente Samuel Jackson, el mayordomo, que es negro y que se comporta de la forma más ruin en contra de los negros, porque es al que papacha le da sus palmaditas el patrón. Eso hay que trasladarlo a los medios de comunicación. Y te topas con personajes como Joaquín López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, como el propio Sergio Sarmiento, como Adela Micha, personajes que han estado demasiado cerca del poder durante muchos años, personajes que se sintieron parte de ese poder, personajes que tuvieron dádivas al respecto, personajes que recibieron cualquier tipo de privilegios y picaporte, como el caso de Raimundo Rivapalacio en materia de seguridad, personajes a los que no les importa apoyar alguna candidata o alguna propuesta a sabiendas que atenta contra las mayorías, porque esos personajes desprecian a las mayorías porque sienten que ya no son parte de esa mayoría y que ellos están por encima de la misma. Las mentiras que se dicen en los medios de comunicación son verdaderamente brutales, brutales por donde se le quiera ver. Son mentiras perfectamente estructuradas, perfectamente trabajadas y perfectamente difundidas para de una manera u otra defender privilegios, defender, por supuesto, los intereses de un gobierno, defender, por supuesto, cada y una de las opciones para mantener a la mayoría de la gente desinformada. En los medios de comunicación corporativos no se ejerce el periodismo y no se trata de talento o falta del mismo. Se trata simple y llanamente de que en un medio de comunicación corporativo tú no puedes ejercer el periodismo porque el periodismo va a cuestionar al poder económico, va a cuestionar al poder político. Y ese poder económico y ese poder político van a replicar su molestia ante los dueños. Y entonces el dueño va a evitar que ese periodismo continúe. Lo que hay es comunicación. Esa comunicación, por supuesto, que te permite moverte de manera muy, pero muy particular, ¿no? Conforme a los intereses de el que te paga, más no de la ciudadanía. Cuando el periodismo tendría que estar siempre del lado, precisamente, de la ciudadanía. Esa es la gran diferencia. Pero lamentablemente a muchos de esos personajes que le hice mención les duele, les incomoda que no los llamen periodistas, que no los reconozcan como periodistas cuando en realidad su comportamiento antiético provoca que pierdan completamente ese lugar, que pierdan completamente ese papel y los vuelve simplemente en corifeos de una gama de intereses perfectamente diseñadas y perfectamente claras para mantener un estatus quo. Hoy en la mañana comentábamos, en la tarde comentábamos el por qué los medios de comunicación habían perdido tanta credibilidad ante la ciudadanía. La respuesta es muy clara. Únicamente basta ver uno de sus espacios, basta ver a sus opinólogos, basta ver las líneas editoriales tan alejadas del mexicano y de la mexicana a pie, tan convencidas que este sector es muy fácil de manipular, que es muy fácil, por supuesto, de controlar. Lo que nunca dimensionaron esos medios de comunicación fue el trancazo que significaban en esa materia, en la materia de la competencia y en la materia del manejo de la información, la llegada de las plataformas. Las plataformas como YouTube, como TikTok, como varias, que hoy por hoy se vuelven herramientas necesarias e indispensables para muchas personas para informarse a través de ellas comenzaron a evidenciar las mentiras por parte de los medios corporativos. Comenzaron a hacer un contrapeso en cuestión de la difusión de la información. Comenzaron a hacer esa caja de resonancia de una ciudadanía que se sentía totalmente abandonada por los medios de comunicación, totalmente ignorada por los mismos, totalmente agredida, porque a final de cuentas, esos personajes le mienten a su audiencia. Esos personajes son muy responsables de la molestia que existe hoy por hoy todavía en un sector de la población que de verdad se siente engañada, que de verdad cree que le hicieron fraude, que de verdad cree que tenían posibilidades de ganar el pasado 2 de junio. Y ahora el discurso está enfocado en que, que Morena no tiene la mayoría. Y utilizan discursos verdaderamente alucinantes, ¿no? Desde ponencias de Olga Sánchez Cordero hasta ejemplos de la década de los 60
hasta el hecho, por supuesto, de que no votó el 100% del padrón y por lo tanto no es una mayoría la que tiene Morena. Todo eso con el afán de seguir mintiendo, de seguir defendiendo y creando cortinas de humo y creando cortinas narrativas que permitan a sus patrones, que le permitan a sus jefes seguir controlando, porque mientras sus jefes sigan controlando, ellos seguirán recibiendo dinero y ellos seguirán teniendo, por supuesto, un salario. Es parte de una triste realidad que se vive hoy por hoy en nuestro país y hoy por hoy en los medios de comunicación. El uso de la mentira como una herramienta incluso de posición, de lograr posicionarte en la discusión, de lograr posicionarte en la narrativa. La falta de ética. La falta de ética que te lleva precisamente a considerar que así se hacen las cosas. ¿Cuántas veces no escuché yo de periodistas encumbrados y en diferentes redacciones esa frase? Así se hacen las cosas. Así funciona. Cuando impedían que saliera cierta nota o cierto comentario y te decían, esto es así. No, no hay más. Si quieres estar en un medio electrónico, en un medio corporativo, así es. ¿No? La línea editorial la dictan los empresarios, no los periodistas. Entonces, a partir de ahí, te empiezas a dar cuenta de las mentiras tan grandes y tan viles. Las mentiras, cómo se van ido construyendo a través de décadas y a través de décadas que construyeron ídolos de papel, presuntos líderes de opinión como el teacher Joaquín López Dóriga, como Pepe Cárdenas, como Carlos Red de Mola, como Jacobo Zabludovsky, como Abraham Zabludovsky, como el propio Guillermo Ortega, como el propio Jorge Berry y muchos otros más que pasaron a través de todos estos años cometiendo las mismas irresponsabilidades, hasta llegar a lo que son ahora, un Gómez Leiva, ¿no? Una de la Micha, un Víctor Trujillo, un Ricardo Alemán, un Raimundo Riva Palacio, un Sergio Sarmiento, un Javier Alatorre, para los cuales, simple y llanamente, la verdad, la verdad es irrelevante. ¿No le parece? Nos vemos al ratito. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, por supuesto, compártanlo, sean parte de nuestra comunidad. Ya sabe usted cuál es la guía para que le demos la vuelta al algoritmo y comiencen las recomendaciones de YouTube. Vea el video, coméntelo, dele pulgar arriba, por supuesto, ¿no? Compártalo y suscríbase al canal. Lo veo en 15 minutos, ¿le parece bien? Un ratito, más o menos como 9:30, un poquito más tarde, para seguir platicando de otro tema que viene por ahí, la DEA y el periodismo norteamericano. Buenas noches. Ahorita regresamos, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.